Somos diferentes en color, en características, en cultura, en creencias. Somos únicos e independientes, pasando por la vida y enfrentando nuestras propias preocupaciones. ¿Cómo podremos fluir juntos? ¿Cómo podemos unirnos siendo tan diferentes el uno del otro? Las enseñanzas de Jesucristo nos invitan a ser uno. Como los dos magníficos ríos también podemos unirnos. Al encontrarnos con aquellos que nos rodean, podemos alentarnos y amarnos mutuamente, como lo enseña el Evangelio de Cristo. Con su ayuda podemos combinar nuestras cualidades únicas, formando una gran alianza para el bien que no podemos crear solos. Como seguidores de Jesucristo, podemos unirnos y fluir juntos como uno con Cristo y uno con nuestro prójimo. Y durante esta escuela dominical, durante esta clase de Ven, Sígueme, resolveremos 4 preguntas que esperamos el Espíritu nos ayude a encontrar la respuesta adecuada. La primera pregunta es la siguiente: ¿cómo la unidad con nuestros hermanos nos hace más fuertes como iglesia? Pensemos en eso. La segunda pregunta es: ¿por qué necesitamos la sabiduría de Dios para llevar a cabo su obra? ¿Podría esta obra manejarse solo con el conocimiento de los hombres? La tercera pregunta es: ¿por qué se dice que nuestro cuerpo es sagrado? Eso lo dice Pablo repetidas veces. ¿Por qué el cuerpo es sagrado? Y la cuarta pregunta de esta clase es: ¿enseñó Pablo que era mejor estar soltero que casado? Vamos a aclarar ese concepto doctrinal. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Y es que durante los meses que Pablo pasó en Corinto, muchos de los corintios al oírle creían y pues eran bautizados, se hacían miembros de la iglesia. Permítanme contarles antes: Corinto era una ciudad al sur de Grecia. Corinto era una antigua ciudad en Grecia, localizada en una estrecha franja del istmo que conecta la península del Peloponeso con el resto de Grecia. Corinto era una ciudad importante y próspera en el Nuevo Testamento debido a su ubicación estratégica entre los puertos más importantes, 2 de ellos, Lequeo en el mar Jónico al oeste y Cencreas en el mar Egeo al este. La ubicación favorecía mucho el comercio y la comunicación entre las diferentes regiones de Grecia y el Mediterráneo. Corinto en ese tiempo, en ese momento, era conocida por su riqueza y por sus lujos. También porque tenía un templo a Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza, y era un centro de culto pagano. Sin embargo, también tenía un sinnúmero de diferentes culturas, una mezcla de religiones y prácticas debido a su interacción con comerciantes y viajeros de varias partes del mundo, al menos lo que se conocía hasta ese momento. El apóstol Pablo visitó Corinto y enseñó el evangelio a las personas que vivían allí durante su segunda misión. Se quedó en Corinto por un tiempo y estableció una rama de la iglesia allí. A pesar de las dificultades y desafíos que enfrentó, Pablo pudo enseñar a sus conversos acerca de Jesucristo y cómo vivir de acuerdo con sus enseñanzas, como se detalla en las epístolas primera y segunda a los Corintios. Por esa misma razón, y bueno, me imagino yo que es como cuando uno es misionero y abre un área, ¿no? Y con el pasar de los años, alguien le cuenta que el área fue cerrada o no produjo frutos. Creo que Pablo estaba preocupado por esas áreas, por esas ramas que estaba abriendo. Por esa misma razón, debe haber sido muy doloroso para Pablo escuchar unos años más tarde que había disensiones y contiendas entre los santos de Corinto y que durante su ausencia ellos comenzaron a prestar atención a la sabiduría del mundo. En respuesta, Pablo escribe una carta que ahora conocemos como la primera epístola a los Corintios. Esa epístola, esa carta, está llena de doctrina, podríamos decir pura o profunda,
aunque al mismo tiempo Pablo parece estar desilusionado de que los santos no estaban listos para recibir toda la doctrina que él deseaba impartirles. Él dice: yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, se lamentó Pablo, porque todavía sois carnales. ¿Se dan cuenta? O sea, ese dolor que él tenía en el corazón. Al prepararnos nosotros para leer las palabras de Pablo, quizás resulte útil que examinemos nuestra propia disposición a recibir la verdad, que incluye nuestro deseo de escuchar y obedecer al Espíritu, y esforzarte para lograr la unidad con tu familia, con la iglesia, con los hermanos, con la comunidad, como es lo que nuestro Padre Celestial quiere. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a esta clase de escuela dominical, al salón virtual de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada. Veremos esta clase desde el 21 al 27 de agosto y estudiaremos la primera epístola de Corintios, del capítulo 1 al capítulo 7. El manual de Ven Sígueme nos dice que esta clase se titula Que estéis perfectamente unidos. Entonces, con esta introducción y con este contexto incluso cultural y geográfico, estamos listos para analizar y hallar respuesta a las preguntas que nos plantea la clase de Ven Sígueme para esta semana. ¿Cómo la unidad con nuestros hermanos nos hace más fuertes como iglesia? Bueno, podría uno decir, es obvio, entre más unidos estemos, más fuertes somos. Pero el análisis de los primeros capítulos de la primera epístola de Corintios podría dar una oportunidad para ti, para que pienses y medites en establecer una mayor unidad tuya con los miembros de tu barrio. Entre los santos de Corinto había divisiones y Pablo lo sabía y les enseñaba que las divisiones en la iglesia no deben existir, por lo que todos somos de Cristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, de los versículos 10 al 13, nos dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Hago esta aclaración solo para que tengas un mayor entendimiento. Las personas nombradas aquí, en estos pasajes, son líderes de la iglesia. Cloe es una mujer influyente. Pablo estaba refiriéndose a él mismo en tercera persona. Cefas también es conocido como Pedro, presidente de la iglesia, y Apolos, que también era conocido como Apolo, fue un gran líder de la iglesia primitiva. De hecho, era un judío oriundo de Alejandría, en Egipto, y se le describe como un hombre elocuente y educado, versado en las escrituras. Apolos se convirtió en un creyente y en un servidor y predicador del evangelio. Entonces, aclarando estos nombres, vemos cómo la unidad de los miembros era importante para Pablo, como lo es importante hoy día para los líderes de la iglesia, porque Pablo entendía que la unidad es esencial para que la iglesia funcione correctamente y para que los seguidores de Cristo crezcan espiritualmente. La unidad también tiene un impacto en la efectividad del mensaje del evangelio y en cómo se predica en la iglesia en todo el mundo. El mismo Salvador enseñó: y si no sois uno, no sois míos. También en la perla de gran precio, en Moisés, se nos enseña qué es Sión, y en su definición más simple y maravillosa está de base la unidad de los miembros.
Dice lo siguiente: y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Y en el libro de Mormón, en el capítulo 1 de Alma, encontramos también el resultado que produce la unidad en la iglesia, en cada uno de sus miembros, no solo de manera colectiva, sino de manera individual y personal. En Alma 1:30 nos dice: y así, en sus prósperas circunstancias, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la iglesia, qué cosa tan bonita esa, sin hacer distinción de personas, si estaban necesitadas. Y así prosperaron y llegaron a ser mucho más ricos que los que no pertenecían a su iglesia. Yo quisiera compartir contigo en este momento algunas de las razones que pienso por las cuales la unidad es clave, según las enseñanzas que encontramos en Primera de Corintios de Pablo. La unidad es clave para reflejar el amor de Cristo. La unidad entre los miembros permite mostrar el amor de Cristo al mundo y ser una luz en la oscuridad. Jesús, de hecho, enseñó que sus discípulos serían conocidos por su amor mutuo. La unidad fortalece ese amor y crea un ambiente de apoyo en la comunidad de creyentes, en toda la iglesia. La unidad también es clave para evitar disputas y divisiones. Pablo sabía que las disputas y las divisiones debilitaban a la congregación e impedían el crecimiento espiritual. Las divisiones y los argumentos pueden desviar la atención de la misión central de la iglesia, que es compartir el evangelio y ayudarnos mutuamente a crecer en Cristo y a fortalecer nuestro testimonio. La unidad es clave también para el crecimiento espiritual. La unidad es crucial porque de esa manera crecemos espiritualmente como miembros. Cuando los santos de los últimos días trabajamos juntos y nos apoyamos el uno al otro en nuestros llamamientos y en nuestros deberes, fortalecemos y edificamos mutuamente nuestra fe. La unidad también es clave para que reflejemos la naturaleza de Dios y de Jesucristo. Pablo enseñó que la unidad entre los creyentes es un reflejo de la unidad existente entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Al trabajar juntos en amor y armonía, podemos ser partícipes de esa unidad divina y podemos ser una muestra y un ejemplo de ella. La unidad entre nosotros también es clave para fortalecer el testimonio. Cuando los miembros de la iglesia estamos unidos en propósito y amor, el testimonio del evangelio se afianza y se fortalece conjuntamente y se vuelve más efectivo en influir en la vida de los demás. Qué interesante que cuando estamos unidos tomamos fuerza, incluso para atraer a otros como un cuerpo, como una iglesia. Y bien, por estas razones y por muchas otras, Pablo consideraba la unidad como crucial para el éxito y el bienestar de todos los santos. Hizo un llamado constante a los miembros a buscar la unidad y alinearse con Cristo en lugar de centrarse en diferencias, en disputas y en divisiones. Y la verdad, mi amado hermano, mi amada hermana, no conocemos todos los detalles acerca de la falta de unidad que había entre los santos de Corinto, pero tú y yo sí conocemos la falta de unidad que puede haber en nuestras propias relaciones interpersonales, incluso en la familia, en nuestras unidades de la iglesia. Yo te invito con mucho amor a que medites en lo que has aprendido hoy y que puedas aplicarlo en tu vida para ser más como Cristo y como nuestro Padre Celestial, que son tan unidos. De hecho, es muy hermoso ver cómo nuestra forma singular de ser podría unirnos en las diferencias que tenemos y nos puede hacer progresar. La hermana Sharon Eubank describió esto con una analogía hermosa, una analogía deportiva, en la forma en que los equipos de remos pueden alcanzar la unidad. Me encanta esta descripción. Ella dice, los remeros deben refrenar su feroz independencia y al mismo tiempo mantenerse fieles a sus capacidades individuales. Las carreras no las ganan los clones. En los equipos buenos hay una mezcla saludable.
alguien que dirige, alguien que guarda algo en la reserva, alguien que lucha la batalla, alguien que mantiene la paz. No hay remero que sea más valioso que otro. Todos aportan algo al bote, pero si van a remar bien juntos, cada uno se debe ajustar a las necesidades y a las capacidades de los demás. La persona de brazos cortos se esforzará más, mientras que el esfuerzo de la persona de brazos largos será menor. Las diferencias se pueden volver ventajas en lugar de desventajas. Recuerda, no debemos ser iguales en nuestras características o en nuestras formas de ver las cosas para tener unidad, pero sí debemos ser iguales y ver hacia Cristo, con unidad para amarnos más y más y lograr los objetivos elevados que nos proponemos. Muy bien, mis amados hermanos, creo que hemos resuelto la primera pregunta de la clase. ¿Cómo la unidad con nuestros hermanos nos hace más fuertes como iglesia? Y estoy recordando de manera personal en las oportunidades que he tenido de viajar y estar entre muchos de ustedes, hermanos, compartiendo cosas con ustedes, ver cómo donde voy estamos viendo la misma clase de Ven, Sígueme, o la misma reunión del sacerdocio, y estamos compartiendo todos, siempre con el centro en Cristo. Eso es la unidad que hay en la iglesia y que el Señor busca que nosotros perfeccionemos cada día. Así que te pido que si puedes, deja tus comentarios aquí, aportando más a esta pregunta: ¿por qué la unidad nos hace más fuerte? Y con esas respuestas que tú vas a dejar para que todos lean y puedan ser nutridos, pasemos a la segunda pregunta de esta escuela dominical de esta semana. ¿Por qué necesitamos la sabiduría de Dios para llevar a cabo su obra? Si bien es bueno procurar sabiduría donde podamos hallarla y se nos alienta a hacerlo, como por lo menos en Doctrina y Convenios 88, en el versículo 118, y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad las palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Pablo dio a los corintios y también a nosotros algunas amonestaciones en palabras muy severas acerca de la imperfecta sabiduría humana que él llamó la sabiduría del mundo. Mira, por lo menos en este caso, la advertencia que también se nos da en el libro de Mormón. Y a menudo, recuerdo esta escritura sobre todo para no creer de mí mismo que sé muchas cosas. Me encanta este versículo de segundo Nefi en el capítulo 9, en el versículo 29. Es corto, pero es muy sustancioso. Pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Ahora miremos este caso. Si deseas aprender más sobre algo como mecánica automotriz o arquitectura medieval, o tal vez alguna receta para la noche de hogar, como me ha tocado a mí últimamente cuando les presento la noche de hogar cada semana o a Liz, ¿qué harías? De acuerdo con la primera epístola de Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 11, tal vez del 13 al 16, leemos: ¿en qué sentido es diferente aprender las cosas de Dios que aprender las cosas del mundo? Leamos estos pasajes de las Escrituras. Empecemos desde el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermosos versículos. Y es que las cosas de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, solo pueden ser entendidas por el Espíritu de Dios. Por eso se llama misterios a las revelaciones, a la doctrina de Dios. Solo aquellos de humilde corazón las leen,
leen las palabras de los profetas, las escrituras, y dicen, acabo de aprender algo valioso. Un misterio ha sido revelado delante de él. Mientras que los instruidos o los que no son humildes de corazón no pueden entender aún lo más sencillo que se habla en las escrituras o por boca de los profetas. Ahora que sabemos que las cosas de Dios solo pueden ser aprendidas y reveladas por el Espíritu, permíteme contarte o explicarte por qué no podemos servir en esta obra a menos que seamos dirigidos por Dios. Necesitas la sabiduría de Dios para llevar a cabo la obra de Dios por varias razones. La primera cosa por la cual necesitas la sabiduría de Dios es para entender la naturaleza misma de la obra de Dios. La obra de Dios es espiritual y trasciende nuestro entendimiento humano. Para llevar a cabo su obra de manera eficaz, necesitas su guía y su sabiduría, que son superiores a tu conocimiento y a tu perspectiva, que literalmente son iguales que la mía, limitadas. También necesitamos la sabiduría de Dios para ser instrumentos en las manos de Dios. Cuando buscas la sabiduría de Dios, te vuelves más susceptible, más manso a la dirección del Espíritu Santo. Y como resultado, te conviertes en un instrumento eficaz en las manos de Dios para llevar a cabo su obra. ¡Qué hermosa bendición! Al ser humildes, nos volvemos dispuestos a lo que el Señor quiere de nosotros. Necesitas la sabiduría de Dios también para mantener tu dependencia de Dios. Al recordar que necesitas la sabiduría de Dios, desarrollas una relación de dependencia con Él, lo que te ayuda a mantenerte humilde y a recordar que no puedes lograr nada simplemente por tus propios esfuerzos. Necesitas también la sabiduría de Dios para tomar decisiones inspiradas. Qué hermoso es esto, porque la sabiduría de Dios te permite tomar las mejores decisiones, esas decisiones que decimos que son inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo, lo que te ayuda a navegar por los desafíos de la vida y a ser más efectivo o efectiva en tu servicio en el reino de Dios. Necesitas también la sabiduría de Dios para fomentar unidad, esa unidad de la que estábamos hablando hace un momento. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, en lugar de confiar únicamente en nuestro entendimiento humano o en el brazo de la carne, como dicen las Escrituras, promovemos la unidad en la iglesia, al reconocer que todos necesitamos la guía divina para alcanzar nuestros objetivos comúnmente espirituales. Esto va de acuerdo al principio de unidad que aprendimos apenas hace un momento en esta clase de escuela dominical. En resumen, mi amado hermano, mi amada hermana, necesitas la sabiduría de Dios para llevar a cabo su obra, porque es crucial para tu relación y dependencia con Dios. Te permite ser un instrumento más efectivo en sus manos, mejora tu toma de decisiones y fomenta la unidad entre todos los miembros de la iglesia. Muy bien, creo que ya hemos hallado la respuesta a esa segunda pregunta que nos hemos planteado en esta clase de escuela dominical. ¿Por qué necesitamos la sabiduría de Dios para llevar a cabo su obra? Por favor, no dudes en levantar tu mano y dejar en esta aula virtual tus comentarios. Todos vamos a ser nutridos por esos comentarios que tú aportas y esta será una clase mucho más rica. Pasemos ahora a la tercera pregunta de esta escuela dominical, de este Ven, Sígueme. Y esa pregunta es la siguiente: ¿por qué se dice que nuestro cuerpo es sagrado? La mayoría de las personas en Corinto pensaban que la inmoralidad sexual era aceptable, era su modus vivendi, y que nuestros cuerpos fueron hechos principalmente para sentir placer. En otras palabras, lo que se vivía en Corinto no era diferente a lo que pasa en el mundo actual. Pablo enseña que tu cuerpo es sagrado en varias epístolas en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunas razones que quiero compartir contigo por las cuales consideramos que nuestros cuerpos son sagrados. Nuestro cuerpo es sagrado porque es el templo del Espíritu Santo. En la primera epístola de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 19, Pablo dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Al considerar tu cuerpo como un templo para el Espíritu Santo, es importante que lo trates con respeto y con mucho cuidado. Nuestro cuerpo es sagrado porque es la creación de Dios. Tu cuerpo es una creación de Dios, diseñado y formado por Él.
En Génesis, al principio de la Biblia, en el capítulo 1, el versículo 27, leemos sobre cómo Dios nos creó a su propia imagen, lo que indica un profundo valor y respeto hacia nuestras formas físicas. Nuestro cuerpo es sagrado porque es parte también del plan de salvación. Tu cuerpo es una parte esencial en el plan de salvación, ya que te permite tener experiencias terrenales y aprender a tomar decisiones correctas. En segundo Nefi, en el capítulo 2, leemos ese versículo conocidísimo, el versículo 25, y se nos enseña que existen los hombres para que tengan gozo, lo que implica que tu cuerpo es un regalo valioso y sagrado en tu camino hacia la eternidad. Nuestro cuerpo también es sagrado y debes guardarlo puro. Pablo también enseñó en 1 Corintios, ahí en el capítulo 6, en el versículo 18, que debemos huir de la fornicación y mantener nuestro cuerpo puro. Esto indica que el cuerpo es sagrado y debe ser tratado con respeto en todos los aspectos, incluyendo nuestra sexualidad. Entonces, repasemos un poco esto. Según las enseñanzas de Pablo, nuestro cuerpo es sagrado porque es un templo del Espíritu. También porque es una creación de Dios y es parte del plan de salvación. Por esa razón debemos mantenerlo puro. Al comprender esta perspectiva, o sea, esta manera de ver eterna, puedes aprender y respetar y cuidar tu cuerpo. Y también puedes honrar a Dios durante toda tu vida y aún de manera diaria. Cuando hablamos de pureza y castidad, siempre recuerdo un hermoso video que me ha ayudado a ser fuerte en las tentaciones y que tal vez te ayude a ti. De hecho, seguramente ya lo has visto. Recordándote los límites que debes mantener presentes en tu vida para conservarte moralmente limpio. Los jóvenes a veces se preguntan, nos dicen que no debemos tener relaciones sexuales, pero ¿cuáles son los límites? El problema con esa pregunta es que algunos creen que si saben cuál es el límite, podrán acercarse lo más posible al borde del precipicio sin caer. Es como si fueras río abajo en un bote sin saber que hay una catarata más adelante. Acercarse al límite no es prudente, no es una buena idea. Piensa en esta comparación. Se cuenta que un piloto volaba sobre una región boscosa. La regla militar es que el piloto no debe volar cerca de los árboles. La razón es obvia, un movimiento en falso y podría estrellarse. El piloto, en vez de averiguar el límite, se planteó la regla de volar a una altura de más de 150 metros. De ese modo, se mantuvo mucho más seguro. Así como un piloto puede estrellarse, tener relaciones íntimas antes del matrimonio provoca daños emocionales y otros problemas. En vez de preguntar cuáles son los límites, debemos seguir las normas que nos mantengan a salvo. Para la fortaleza de la juventud dice que no hagas nada antes del matrimonio que despierte las emociones que deben expresarse solo en el matrimonio. Ese folleto también contiene algunas cosas específicas que no deberíamos hacer. No des besos apasionados. No te acuestes encima de otra persona ni toques las partes privadas y sagradas del cuerpo de alguien, con o sin ropa, ni dejes que nadie haga eso contigo. Si eso es comparable a estrellarse contra los árboles, ¿a qué se compara volar a 150 metros por encima de ellos? Lo que puede ayudarte es hacer solo lo que harías enfrente de tus padres sin sentirte incómodo. Por ejemplo, en vez de preguntarse, ¿está bien tomarse de la mano? La pregunta debería ser, ¿nos tomaríamos de la mano enfrente de mis padres? Tú puedes poner límites para mantenerte puro. El elder Richard H. Scott dijo, establece tus valores personales. Elige momentos de profunda reflexión espiritual en los que no sientas presión y podrás confirmar tus decisiones por medio del Espíritu Santo. Decide entonces lo que harás y lo que no harás para expresar tus sentimientos. El Espíritu te guiará. No te apartes de esas decisiones, no importa cuántas justificaciones encuentres al sentirte tentado. Habla con tus padres o tus líderes acerca de las normas y busca más guía. Ora y pregunta a Dios sobre las normas que te has fijado y cuando el Espíritu Santo te lo confirme, tendrás mayor poder para obedecerlas. Hagamos un repaso. Los profetas nos han enseñado con claridad cómo mantenernos puros sexualmente y nos han dado esta norma. No hagas nada que despierte emociones que deben expresarse solo en el matrimonio. Así como un piloto prudente no volaría cerca de los árboles,
no debemos ni siquiera acercarnos al pecado. Ora y habla con Dios sobre las normas personales que puedes fijarte. Tómate tu tiempo para que te guíe el Espíritu. Una vez que tengas esas normas claras, nunca te desvíes ni dejes que el pasado controle tu futuro. Si te apartas del camino, puedes regresar. En un mundo lleno de tentaciones, puede ser difícil mantenerse puro, pero vale la pena. Al obedecer el mandamiento de Dios de ser sexualmente puro, te preparas para hacer convenios sagrados en el templo, para establecer un matrimonio firme y traer hijos a este mundo dentro de una familia amorosa. Cuando entendemos este concepto, es fácil ver que vale la pena mantenernos sexualmente puros. Muy bien, mi amado hermano y hermana. Con lo que hemos aprendido y con este hermoso video, creo que hemos contestado esta tercera pregunta de por qué se dice que nuestro cuerpo es sagrado. Si aún tienes inquietudes, puedes comentarlas aquí abajo. Puedes hacer tus preguntas también. Y también te invito a que puedas recurrir al Señor en oración o a tus líderes locales. Ellos tienen la inspiración dada por el Señor para ayudarte. Pasemos ahora a la cuarta pregunta de esta escuela dominical, que es una pregunta interesante, pero que de plano nos lleva a un punto que no es correcto. Esta pregunta nace de una escritura que está en la epístola de Corintios, y es si Pablo enseñaba que era mejor estar soltero que estar casado. Esta es una de esas malas interpretaciones que se le han dado a las escrituras. Afortunadamente, nosotros contamos con la bendición de profetas en esta tierra, en la actualidad, que nos pueden aclarar los conceptos erróneos de la doctrina por mala traducción. Varios versículos de la primera epístola de Corintios, en el capítulo 7, parecen sugerir que aun cuando el matrimonio es aceptable, sería preferible permanecer soltero y abstenerse completamente de las relaciones sexuales. Sin embargo, la traducción de José Smith, en el apéndice de la Biblia, ahí la puedes encontrar, te puede ayudar a entender que Pablo se refería a los que habían sido llamados como misioneros de tiempo completo, tal como sucede hoy cuando vamos a una misión. Mientras estamos en la misión, literalmente nos abstenemos de toda cuestión que tenga que ver con la sexualidad y nos dedicamos por completo al servicio del Señor. Y es que definitivamente como misioneros podemos estar mejor o en una mejor condición de servir a Dios si permanecemos solteros durante esos 2 años o año y medio en el caso de las hermanas. El Señor ha enseñado por medio de sus siervos, incluso por medio de Pablo, que el matrimonio forma parte del plan eterno y es necesario para la exaltación. Ahora te invito a que leamos los versículos de la traducción del profeta José Smith, que seguramente nos van a aclarar todo el panorama. Esto es Primera de Corintios 7, del 29 al 33. Miren lo que dice el profeta ya en la traducción inspirada. Porque esto digo, hermanos, el tiempo que queda es corto, en que seréis enviados al ministerio. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, porque sois llamados y escogidos para efectuar la obra del Señor. Y los que lloran será como si no llorasen, y los que regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan las cosas de este mundo como si no las disfrutasen, porque la forma actual de este mundo pasará. Mas quisiera, hermanos, que magnificaseis vuestro llamamiento. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas que son del Señor, de cómo agradar al Señor. Por tanto, prevalece. Pero el casado se preocupa por las cosas que son del mundo, de cómo agradar a su esposa. Existe, por tanto, diferencia, porque se ve impedido. Como vemos, esta traducción del profeta nos aclara mucho. Ahora, es importante recordar que Pablo estaba hablando en el contexto de su tiempo y sus circunstancias, cuando los cristianos enfrentaban mucha persecución y él creía que el tiempo antes de la segunda venida de Cristo era corto, o sea que ya iba a llegar literalmente la segunda venida. Para Pablo, la soltería podría ofrecer más oportunidades de servir a Dios sin la preocupación de los problemas familiares. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el matrimonio en el templo es una práctica importante, eterna, exaltadora, ya que permite la unión eterna de las parejas y de sus familias. El matrimonio también es altamente valorado
como un medio para fortalecer a las personas y sus comunidades. Nuevamente te recuerdo que es importante recordar que las enseñanzas de Pablo en la epístola de Corintios, sobre todo en este capítulo 7, estaban relacionadas con su tiempo y sus circunstancias. Muy bien, espero que hayamos aclarado esta cuestión doctrinal sobre la soltería y el matrimonio. Aquellos que son solteros deben mantenerse puros y fieles y constantes en guardar la ley de castidad. Y los que son casados, también. Si tú eres soltero o eres casado, igual debes vivir la ley de castidad, siendo fiel a ella y presentándote ante el Señor y ante los líderes que Él ha escogido para mostrar tu dignidad. Bueno, gracias por haberme acompañado en esta escuela dominical. Quiero invitarte para que pienses en esto. ¿Cómo pueden tú y tu familia ser más unidos? Tal vez también puedas pensar cómo pueden unirse más a la actividad de la iglesia, más a los miembros. Una buena sugerencia es servir. Habla con los miembros de tu familia e incluso piensa en solicitar una entrevista con tu obispo o tu presidente de rama para colocarte a su disposición. Servir siempre nos ayuda a estar más unidos a la iglesia y por tanto a Cristo. Testifico de la unidad, de lo importante que es. Testifico también de las leyes y convenios que hemos hecho y cómo somos bendecidos y nos mantenemos fieles y juiciosos en guardarlos. Sé que esta es la iglesia de Jesucristo, que Pablo, siendo un gran misionero, nos enseñó tantas cosas para que prevaleciéramos, para que siguiéramos adelante, para que dejáramos el mal y siempre prevaleciéramos en el bien. Como lo dijo el presidente Nelson, para que prevalezcamos en el Señor. Te amo mucho, gracias por acompañarme. Dejo toda esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en esta clase. Esta clase, como te has dado cuenta, ha sido tomada del manual de Ven Sígueme y de manuales de institutos de la iglesia y también de la aplicación confiable de Scripture Plus de Central de las Escrituras. Te invito a continuación a ver el Ven Sígueme Express con mi amada hija Liz Posada y a que esta noche me acompañes en la charla dominical que tengo preparada para ustedes. También acompáñame todos los lunes a las 7 de la noche, hora de Colombia, en la Noche de Hogar. Hablaremos de cosas muy interesantes. Un fuerte abrazo, feliz día de reposo. Gracias por ser todo lo que eres. Espero que esta clase, tanto a ti como a mí, nos haya servido para ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.